¿Necesitas sabiduría? Verso clave, Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. A continuación escuchará usted 20 versículos de la Biblia que nos enseñan acerca de la sabiduría y si la necesitamos. Eclesiastés 2:26 dice: porque a la persona que le agrada, Él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo, mas al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para darlo todo a quien le agrada a Dios. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. En otras palabras, Dios bendice a aquellos que le agradan con sabiduría y conocimiento y alegría, mientras que los pecadores son obligados a trabajar duro y acumular riqueza, pero al final esa riqueza se la dan a aquellos que le agradan a Dios. Esta situación se considera una vanidad y una fuente de angustia espiritual. Distintas traducciones de la Biblia ofrecen versiones ligeramente diferentes, pero el mensaje general permanece el mismo. Por ejemplo, la Reina Valera dice: porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría y conocimiento y gozo, pero al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Proverbios 13:13 declara: bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Esta frase enfatiza la importancia de buscar la sabiduría y el conocimiento, pues quienes los hallan son bendecidos. El significado de Proverbios 3:13: bendición para los que buscan la sabiduría. El versículo destaca que aquellos que se esfuerzan por adquirir sabiduría son bendecidos, lo que indica que la sabiduría trae beneficios espirituales y materiales. La sabiduría como tesoro valioso. La sabiduría se considera un tesoro inigualable, mucho más valioso que la plata, el oro y las piedras preciosas. El entendimiento como complemento de la sabiduría. El versículo también menciona el entendimiento, que se considera una capacidad para comprender y aplicar la sabiduría en la vida diaria. En resumen, Proverbios 3:13 anima a buscar activamente la sabiduría y el entendimiento, promoviendo que son herramientas esenciales para una vida próspera y bendecida. Isaías 2:3 dice lo siguiente: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Proverbios 16:21 dice: el sabio del corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. En otras palabras, las personas con sabiduría interior son reconocidas por su buen juicio y la capacidad de hablar con delicadeza y persuasión, lo que facilita la transmisión de conocimiento. El significado del versículo, sabiduría de corazón, se refiere a una sabiduría práctica y reflexiva que no solo proviene de la acumulación de conocimientos, sino también de la capacidad de discernir y aplicar la verdad en la vida diaria. Prudente. La persona sabia de corazón es considerada prudente, es decir, actúa con buen juicio y consideración en sus decisiones y acciones. Dulce de labios. Este aspecto destaca la importancia de la comunicación efectiva y la capacidad de expresar ideas de manera clara, amigable y convincente. Aumenta el saber. Las palabras dulces y bien comunicadas ayudan a otros a entender y a aprender, lo que fomenta el crecimiento intelectual y espiritual.
Aplicación práctica. Cultivar la sabiduría interior. La sabiduría no se aprende de forma pasiva, sino que requiere un esfuerzo constante de estudio, reflexión y aplicación de la verdad en la vida. Ser comunicador efectivo. La capacidad de expresarse con claridad y amabilidad es fundamental para compartir el conocimiento y las ideas de manera efectiva. Reconocer la sabiduría en los demás. La prudencia y la sabiduría se manifiestan en la forma en que las personas viven y hablan, por lo que es importante aprender a reconocerla en los demás. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Proverbios 28:5 dice: Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. La versión Reina Valera contemporánea traduce este versículo como: Los malvados no tienen nada de la justicia. Los que buscan al Señor lo entienden todo. En resumen, este versículo enfatiza que la comprensión de la justicia y la verdad es un atributo distintivo de aquellos que buscan a Dios, mientras que los malvados no la entienden. Proverbios 26:7 dice: Como las piernas que penden del lisiado, así es el proverbio en boca de los necios. Esto significa que un proverbio, que es una frase corta que contiene una verdad o un consejo, no tienen valor en la boca de una persona que no es sabio, como las piernas débiles de un cojo no sirven para caminar. Aquí hay una explicación más detallada. Los proverbios son frases populares que transmiten sabiduría y conocimiento a través de la experiencia. En Proverbios, el necio es una persona que no tiene sabiduría ni inteligencia, que no pueden comprender la verdad y que no actúa de manera inteligente. La comparación de un proverbio en boca de un necio con las piernas débiles de un cojo enfatiza que en verdad un consejo no tiene valor ni efecto cuando es expresado por alguien que no puede entenderlo ni aplicarlo correctamente. En resumen, este proverbio nos enseña que no basta con saber una verdad o un consejo, sino que es necesario comprenderlo y aplicarlo correctamente. La sabiduría no reside en saber qué decir, sino en saber cómo y a quién. El Salmos 16:7 dice: Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en la noche me enseña mi conciencia. Este versículo expresa gratitud por el consejo y guía que Dios le da, incluso cuando está oscuro o en momentos de dificultad. El versículo completo en la versión Reina Valera se lee así: Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Proverbios 1:5. Proverbios 1:5 declara que el sabio escuchará y aumentará su saber, y el entendido adquirirá habilidades. En otras palabras, la sabiduría se adquiere no solo mediante la recepción de conocimiento, sino también mediante su aplicación y discernimiento. El sabio oirá y aumentará su saber. Este versículo enfatiza la importancia de escuchar atentamente. Los sabios no solo escuchan, sino que también retienen y aplican la información. Y el entendido adquirirá habilidades. El texto también destaca la importancia de la práctica. El entendido no solo comprende los conceptos, sino que también los aplica en su vida. La sabiduría se adquiere a través de escuchar, la reflexión y la práctica. La sabiduría no es solo conocimiento,
sino también discernimiento y habilidad para aplicar ese conocimiento. La sabiduría es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Proverbios 9:10 declara: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del santo es entendimiento. Este versículo enfatiza que el fundamento de la sabiduría y el entendimiento reside en el miedo reverencial a Dios y en la comprensión de su carácter santo. El temor de Jehová como principio de sabiduría. El temor de Jehová no se refiere al miedo a la ira de Dios, sino a una profunda reverencia, respeto y aprecio por su autoridad, sabiduría y poder. Es una actitud de humildad y sumisión que reconoce la grandeza de Dios y la propia insignificancia. Este temor es el punto de partida para adquirir sabiduría, porque nos impulsa a buscar y obedecer la voluntad de Dios. El conocimiento del santo como entendimiento. El conocimiento del santo se refiere a la comprensión de la naturaleza santa y justa y perfecta de Dios. Cuando conocemos a Dios, aprendemos sus atributos, su carácter y su voluntad. Este conocimiento nos da la capacidad de discernir entre el bien y el mal, de tomar decisiones sabias y de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En resumen, Proverbios 9:10 nos enseña que la sabiduría verdadera comienza con el temor de Dios y el conocimiento de su santidad. El temor a Dios nos guía hacia la sabiduría, mientras que el conocimiento de Dios nos proporciona el entendimiento para aplicar esa sabiduría en nuestra vida. Proverbios 19:8 dice: el que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. El texto original dice: el que adquiere sabiduría ama su alma, el que guarda la prudencia hallará el bien. Otros textos dicen: interpretación. El que posee entendimiento se refiere a la persona que busca y adquiere conocimiento y sabiduría y práctica. Ama su alma. Significa que el entendimiento trae beneficios para la persona, tanto espirituales como materiales. El que guarda la inteligencia refiere a la persona que no solo aprende, sino que también aplica lo aprendido en su vida diaria. Hallará el bien. La persona inteligente y prudente encontrará prosperidad, satisfacción y una vida plena. En resumen, este proverbio enfatiza la importancia de buscar la sabiduría, el entendimiento y la prudencia, ya que estos son caminos que llevan a la felicidad y al bien en la vida. 1 Corintios 2:14-15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Habla sobre la diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural no puede comprender las cosas espirituales porque para él son locura y no las puede entender a menos que se las revele el Espíritu Santo. El hombre espiritual, por otro lado, juzga todas las cosas, pero él mismo no es juzgado por nadie. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, las considera necedad o locura, no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. El hombre espiritual juzga todas las cosas, no es juzgado por nadie. En resumen,
La comprensión de las cosas espirituales requiere el Espíritu Santo y quienes lo poseen pueden juzgar las cosas de forma correcta, mientras que el hombre natural no puede hacerlo. Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo enfatiza la importancia de reconocer la presencia y guía de Dios en todas las decisiones y acciones de la vida. Al buscar la dirección de Dios, se promete que Él guiará nuestros pasos y nos pondrá en el camino correcto. Reconócelo en todos tus caminos. Esto significa que debemos tener a Dios Esto significa que debemos tener a Dios en cuenta en cada decisión, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Debemos buscar su voluntad y sabiduría en todo lo que hagamos. Y Él enderezará tus veredas. Esto significa que al reconocer a Dios en nuestros caminos, Él nos guiará y nos ayudará a tomar las decisiones correctas. Él nos mostrará el camino recto y nos protegerá de los peligros. En resumen, Proverbios 3:6 es un llamado a confiar en Dios y a buscar su guía en todas las áreas de la vida. Al reconocer nuestros caminos, Él nos bendecirá y nos guiará hacia la prosperidad y la sabiduría. Proverbios 16:22 dice: manantial de vida es el entendimiento el que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Esto significa que el entendimiento es como una fuente que da vida a quien lo posee, mientras que la sabiduría o instrucción de los necios es en realidad necedad. En otras palabras, el versículo enfatiza que el entendimiento y la sabiduría verdaderos son valiosos y traen beneficios a la vida, mientras que la sabiduría o instrucción de los necios no son útiles y en realidad son una fuente de ignorancia. Job 12:13 en la Biblia dice: con Dios están la sabiduría y el poder, suyos son el consejo y el entendimiento. En otras palabras, este versículo afirma que Dios es la fuente de toda sabiduría, poder, consejo e inteligencia. Proverbios 10:31 dice: la boca del justo produce sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. En otras palabras, la boca de una persona justa y sabia expresa conocimientos y comprensión, mientras que la lengua de una persona malvada será reprimida o silenciada. El significado del versículo: la boca del justo produce sabiduría. Este versículo destaca la importancia de la palabra y la forma en que refleja la sabiduría y la rectitud de una persona. Las palabras de un justo son valiosas y pueden ser una fuente de enseñanza y guía. La lengua perversa será cortada. Este versículo implica que el conocimiento perverso y las palabras malvadas no perdurarán. El dicho es una advertencia de que las mentiras y la maldad no tendrán éxito y serán eventualmente reveladas. Interpretación. Este versículo puede interpretarse de varias maneras. Reflejo de las personas. La forma en que una persona habla revela su carácter. Las palabras de un justo son sabias y edificantes, mientras que las palabras de un perverso son dañinas y destructivas. El poder de la palabra. Las palabras tienen poder tanto para construir como para destruir. El versículo enfatiza la importancia de usar la palabra para expresar sabiduría y verdad y no para la maldad. El castigo del pecado. La lengua perversa que habla maldad y mentira eventualmente será castigada. El versículo implica que la maldad no puede permanecer oculta y será eventualmente revelada y reprimida. Este versículo nos invita a reflexionar sobre la forma en que hablamos y el impacto que nuestras palabras tienen en los demás. Nos anima a buscar la sabiduría de Dios para hablar palabras que sean beneficiosas y edificantes,
y a evitar las palabras que pueden causar daño o sufrimiento. 1 Corintios 2:10 dice: pero Dios nos las reveló por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esto significa que Dios ha revelado sus verdades profundas a los cristianos por medio del Espíritu Santo, quien puede comprender las cosas de Dios a profundidad. Revelación por el Espíritu. La revelación divina de las cosas profundas de Dios solo es posible a través del Espíritu Santo. El Espíritu todo lo escudriña. El Espíritu Santo no solo conoce las cosas de Dios, sino que las escudriña, las comprende a profundidad. Profundidades de Dios. El Espíritu Santo revela las verdades más profundas y ocultas de Dios a los creyentes. No es por la sabiduría humana. La comprensión de las verdades espirituales no proviene de la sabiduría humana, sino de la revelación divina a través del Espíritu Santo. La importancia de la mente de Cristo. El versículo 11 continúa explicando que los que tienen el Espíritu de Dios tienen la mente de Cristo, lo que les permite entender las verdades reveladas. 1 Pedro 2:6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Este versículo, que evoca Isaías 28:16, destaca a Jesucristo como la piedra angular fundamental de una casa espiritual, una piedra fundamental colocada en Sión, Jerusalén, elegida para gran honor. Los creyentes que confían en Él tienen seguridad y honor garantizados, en contraste con el destino quienes lo rechazan. Sión se refiere a Jerusalén, el centro espiritual y político de Israel, que simboliza el plan y el propósito de Dios que se está estableciendo. Piedra angular elegida y preciosa. Jesucristo se presenta como la piedra angular crucial para la estabilidad y la alineación de la casa espiritual, representando el plan redentor de Dios. Confía en Él. Quienes confían en Él, quienes creen y confían en Cristo, tienen seguridad de su honor y no experimentarán la desgracia ni la decepción definitivas. El versículo contrasta el honor y la seguridad de que quienes confían en Cristo con el potencial de desgracia y vergüenza para quienes lo rechazan. No olvides suscribirte. Si este video ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a darle like y compartirlo con más personas. Suscríbete y activa la campanita para recibir más contenido de promesas bíblicas que edificarán tu fe y juntos llevemos la palabra de Dios a más corazones. Dios te bendiga.